No supe que el momento me cambiaría para siempre hasta que su voz pronunció mi nombre como una bendición inmerecida. Llovía esa tarde, de esas lluvias que hacen que la ciudad parezca más silenciosa de lo que es. Y recuerdo estar de pie en el borde de mi pequeño apartamento, mirando mi reflejo en la ventana oscura, sin saber si reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Había vivido dentro de ese cuerpo durante décadas, obedecido sus expectativas, llevado sus uniformes, respondido a su nombre. Sin embargo, algo dentro de mí siempre se había inclinado hacia una gravedad más suave, una atracción sin nombre que aprendí pronto a ignorar. Esa noche, sin embargo, algo cambió. No de forma ruidosa, no dramática, sino con la cautelosa seguridad de una mano posada en mi espalda, guiando en lugar de empujar. Ella no era lo que la gente imagina cuando piensa en alguien que te cambia la vida. Sin una entrada dramática, sin una belleza deslumbrante, solo una mirada serena y una presencia que parecía intencionada, como si supiera dónde estaba parada y por qué. Nos conocimos en circunstancias tan comunes que casi parecían un camuflaje, un proyecto compartido, unas cuantas conversaciones educadas, una necesidad profesional. Pero cuando ella hablé, sentí como si escuchara no solo mis palabras, sino el espacio tranquilo tras ellas, el que había protegido durante años. La primera vez que se dio cuenta, que realmente se dio cuenta, fue cuando comentó sobre mis manos. Las sostienes como si te estuvieras disculpando, dijo con suavidad, sin crueldad, sin burlarse. Me reí. Por supuesto, eso era lo que siempre hacía. Desviar, disfrazar, desaparecer tras el humor. Pero sus palabras persistieron, siguiéndome a casa, resonando en el espejo. ¿Me estaba disculpando? ¿Y si era así, con quién? Los días se convirtieron en semanas, y nuestras conversaciones se profundizaron, no en contenido, sino en textura. Ella hizo preguntas que no sentían invasivo, solo preciso. Hablaba de la identidad no como un destino, sino como una relación, algo que se negocia con uno mismo con el tiempo. Me encontré hablando más despacio a su alrededor, eligiendo las palabras con cuidado, como si temiera romper algo frágil y recién descubierto. La primera grieta en mi seguridad llegó inesperadamente. Me invitó a un evento. Nada especial, solo una pequeña reunión. «Ven cómo eres», dijo, sonriendo de una manera que hacía que la frase pareciera compleja. Pasé horas preparándome, luego cambiándome, y luego cambiándome de nuevo. Cada atuendo era una negociación entre la seguridad y la honestidad. Finalmente me decidí por algo neutral, algo olvidable. Aún así, al salir, mi corazón se aceleró como si llevara un secreto a la vista. En la reunión, me presentó a la gente con una facilidad que me inquietó. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo mi nombre pronunciado con claridad, con seguridad, como si me perteneciera. Y por primera vez, me pregunté si tal vez podría pertenecer a algo más que la versión de mí misma que había estado representando. Más tarde esa noche, cuando la sala había con la voz entrecortada y las conversaciones más suaves, se paró a mi lado y me dijo: «No tienes que decidir nada esta noche ni nunca. Simplemente no te mientas a ti mismo cuando estés solo». Sus palabras fueron silenciosas, pero impactaron profundamente. Me di cuenta de cuántas veces había ensayado mentiras en soledad, de lo practicado que estaba para despedirme. Volví a casa y me paré frente al espejo de nuevo. Esta vez, no aparté la mirada. Noté la tensión en mis hombros, la rigidez cautelosa de alguien que intenta ocupar menos espacio emocional. Imaginé por un momento cómo se sentiría liberar esa tensión, permitirme gestos que me parecieran naturales en lugar de permitidos. La idea me asustó, no porque me pareciera incorrecta, sino porque me parecía verdadera. Esa noche, el sueño llegó lentamente. Mis pensamientos giraban en torno a sus palabras, su serena seguridad, la extraña calidez de ser visto sin sentirse acorralado. Aún no lo sabía, pero algo dentro de mí había empezado a suavizarse, a escuchar, a responder a una guía que se sentía menos como instrucción y más como gracia. Y mientras me iba quedando dormido, comprendí que lo que me esperaba no se trataría de convertirme en otra persona, sino de finalmente permitiéndome llegar. Desperté a la mañana siguiente con la peculiar sensación de que algo había cambiado de sitio mientras dormía, como si muebles se movieran silenciosamente en la oscuridad. Nada visible había cambiado. Sin embargo, mi cuerpo se sentía recién habitado, como si alquilara un espacio que nunca había explorado por completo. Seguí mi rutina con exagerado cuidado, notando cómo mi camisa me rozaba la piel, cómo mi reflejo se reflejaba en las puertas. No buscaba nada específico, pero estaba alerta como nunca antes. Escuchando hacia adentro en lugar de forzarme hacia afuera. Su presencia me seguía, no como una obsesión, sino como una firmeza. Cuando volvimos a hablar días después, no fue sobre nada importante: plazos, logística,
observaciones inofensivas, pero por debajo corría una corriente de reconocimiento. Parecía percibir la silenciosa turbulencia en mí sin nombrarla. Había gracia en esa moderación. Nunca me dijo quién era. Simplemente creó un espacio donde podía oírme pensar. Fue durante una de esas conversaciones que dijo casi distraídamente: «Sabes, algunas personas confunden la quietud con la certeza. No son lo mismo». El comentario aterrizó con un peso inesperado. Había construido mi vida sobre la quietud, sobre no causar problemas, sobre mimetizarme tan completamente con las expectativas que a nadie se le ocurrió cuestionarme. La certeza, me di cuenta, nunca había sido realmente parte de la ecuación. Esa noche, hice algo pequeño pero trascendental. Sola en mi apartamento con las cortinas corridas, no por vergüenza, sino por costumbre. Abrí un cajón que no había tocado en años. Dentro había restos de un yo que una vez exploré brevemente con nerviosismo antes de guardarlo por seguridad. Telas dobladas con demasiado cuidado. Colores que me había dicho a mí misma que eran poco prácticos, irrelevantes, indulgentes. Mis manos temblaban, no exactamente de miedo, sino de anticipación agudizada por el recuerdo. No me apresuré. Me senté en el borde de la cama y respiré, anclada en la quietud. Cuando finalmente levanté una de las prendas, la sentí más ligera de lo que recordaba, como si el tiempo la hubiera suavizado conmigo. Ponérmela no fue un acto de rebeldía ni de emoción. Fue reverencial, casi ceremonial. Me moví lentamente, consciente de cada sensación, de cada cambio de postura. Mi reflejo me devolvió la mirada, desconocido aún. Extrañamente alineados, como una traducción más que un disfraz. Lo que más me sorprendió fue la emoción que siguió. Ni entusiasmo ni alivio, sino pena. Suave y dolorosa. Pena. Durante todos los años había confundido el silencio con la seguridad, la moderación con la virtud. Me permití sentirla sin juzgarme. Allí de pie, mientras la sala parecía contener la respiración conmigo. Por primera vez, no catalogué de inmediato defectos ni imaginé el ridículo. Simplemente existía, presente y sin ocultarme. El mundo, por supuesto, no se detuvo para mi comprensión. Los días siguientes trajeron las exigencias habituales, las actuaciones habituales. Sin embargo, algo había cambiado en mi forma de afrontarlas. Mi voz se suavizó sin esfuerzo. Mis gestos se aflojaron inconscientemente, más expresivos. La gente lo notó, no abiertamente, no acusadoramente, sino con curiosidad. Un colega me preguntó si había cambiado mi rutina. Una desconocida me sonrió en la calle y, en lugar de preguntarse por qué, le devolví la sonrisa. Cuando le conté con cuidado, vacilante, sobre esa noche, escuchó sin interrumpir. Sin ojos abiertos, sin reacción dramática, solo atención. Cuando terminé, ella dijo: «Parece como si te sintieras como en casa». La simplicidad de la observación me deshizo más que cualquier afirmación elaborada. Hogar. La palabra resonó, expansiva y aterradora. A partir de entonces, el viaje dejó de ser hipotético. Empecé a experimentar, no solo con las apariencias, sino con permiso, permitiéndome que me gustara lo que me gustaba, a responder como sentía en lugar de como se esperaba. Cada decisión era pequeña, casi insignificante por sí sola, pero juntas formaban un impulso silencioso que me impulsaba hacia adelante. Hubo momentos de duda, agudos y repentinos, en los que viejas advertencias resurgieron, recordándome consecuencias y categorías. En esos momentos, recordé su serena certeza, no sobre mí, sino sobre el derecho a explorar. No sabía a dónde me llevaría este camino, solo que quedarme quieto ya no era una opción. Algo dentro de mí había aprendido a inclinarse hacia su propia verdad, guiado no por la fuerza, sino por una gracia tácita que no exigía más que honestidad. Y a medida que avanzaba, paso a paso, presentí que esto era solo el comienzo de un devenir mucho más profundo. Los días que siguieron transcurrieron con una intensidad tranquila, de esas que no se anuncia, pero deja huellas inconfundibles. Recorrí mi vida como si hubieran limpiado una lente sin que me diera cuenta. Todo era un poco más nítido, un poco más cercano. Las rutinas familiares se sentían alteradas, no porque hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. Era como si hubiera estado distanciado de mí mismo durante años y finalmente hubiera dado un paso adelante hacia mi propio perfil. Empecé a reconocer lo profundamente que me había entrenado para desaparecer. Cada decisión que tomaba solía pasar por un filtro invisible. ¿Llamará esto la atención? ¿Provocará preguntas? ¿Complicará esto las cosas? Ese filtro había moldeado mi postura, mi voz, incluso mi respiración. Ahora, sin desmontarlo conscientemente, notaba que se debilitaba. Algunos días seguía volviendo a su lugar, firme y convincente.
Otros días se aflojaba lo suficiente como para que sintiera aire donde antes había presión. Lo que más me inquietaba era lo natural que se sentía el cambio. Había esperado resistencia, discusiones internas, alguna confrontación dramática con el miedo. En cambio, hubo un desarrollo constante, como algo que se había plegado durante mucho tiempo y finalmente se relajaba en su forma prevista. Yo no perseguía una identidad. Respondía a una. Esa distinción importaba más de lo que podía articular en ese momento. Sus preguntas seguían llegando en el momento justo. Nunca abrumadoras, nunca intrusivas. Perduraban en lugar de exigir respuestas. Cuando me preguntaba qué me hacía sentir más a gusto, pasaba días observando mis reacciones. Descubrí que la tranquilidad era rara pero inconfundible. Vivía en momentos en los que mis hombros caían sin instrucciones, cuando mi expresión se suavizaba sin esfuerzo, cuando olvidaba controlarme y simplemente respondía. Esos momentos se convirtieron en señales silenciosas que me guiaban hacia adelante. También comencé a observar el mundo de manera diferente. Noté cuánto de la vida social es actuación. Cuántas personas ensayan versiones de sí mismas que creen que son más seguras o más aceptables. Esa comprensión no me hizo cínica. Me hizo más amable con los demás, sí, pero especialmente conmigo misma. Había estado haciendo lo que creía necesario para sobrevivir. Ahora, estaba aprendiendo que la supervivencia no tenía por qué significar autoborrarse. Una tarde, mientras hacía un recado, me di cuenta de que, tras haberlo hecho innumerables veces, me sorprendí caminando de forma diferente. No de forma drástica, ni consciente, sino con un ritmo que parecía natural. Darme cuenta me sobresaltó y, por un momento, casi lo corregí por costumbre. Entonces me detuve. Me dejé llevar. El mundo no se derrumbó. Nadie me miró fijamente. El cielo no se derrumbó. Ese pequeño instante me acompañó más que cualquier gran revelación. La fricción social, cuando llegó, fue sutil y aguda. Una ceja levantada. Una pausa que duró un segundo de más. Un comentario expresado como preocupación, pero esperado con expectación. Cada ocasión me puso a prueba de forma diferente. A veces las asimilaba en silencio, sintiendo su impacto después en la intimidad de mis pensamientos. Otras veces me sorprendía al no interiorizarlas en absoluto. Estaba aprendiendo, de forma desigual pero sincera, que la incomodidad ajena no se traducía automáticamente en mi responsabilidad. Hubo noches en las que la incertidumbre llegó sin invitación, catalogando todo lo que podía perder si continuaba. En esos momentos, no contrarresté el miedo con optimismo. Lo reconocí. Lo dejé hablar, y luego, me recordó algo esencial. La vida que había vivido antes había sido segura, pero no completa. La seguridad por sí sola nunca me había hecho sentir viva. Este camino, aunque incierto, llevaba una vitalidad silenciosa que me estabilizaba incluso cuando la duda era fuerte. Cuando hablé con ella sobre estos miedos, no los presentó como obstáculos. Dijo que eran evidencia de que estaba prestando atención. El cambio no requiere valentía. Una vez me dijo que requiere presencia, que lo replanteó todo. No necesitaba ser intrépida. Solo necesitaba permanecer conmigo misma incluso cuando fuera incómoda. Gradualmente, los cambios internos comenzaron a resonar hacia afuera. No en declaraciones dramáticas, sino en acumulación. Pequeñas decisiones acumuladas con el tiempo. Cómo me vestía, cómo me expresaba, cómo me permitía ser vista. Cada decisión se sentía menos como un riesgo y más como una alineación. No intentaba convencer a nadie de nada. Respondía a una creciente sensación de coherencia, una sensación de que mi vida interior y mi vida exterior comenzaban a hablar el mismo idioma. Una noche, estando solo en mi habitación, volví a verme reflejado. Esta vez, se sentía diferente a antes. Nada revelador, nada impactante, solo honesto. Vi a alguien que aún estaba aprendiendo, aún inseguro, pero innegablemente presente. La tensión que solía ver alrededor de mis ojos se había suavizado. Ya no parecía alguien esperando ser corregido. Parecía alguien que escuchaba. Esa comprensión se instaló en mí con silenciosa autoridad. No estaba avanzando hacia una meta. Estaba avanzando hacia mí mismo. Y a medida que esa comprensión se arraigaba, presentía que el camino por delante exigiría aún más honestidad, más paciencia, más gracia de la que ya había mostrado. Curiosamente, eso no me asustó. Lo sentí como una invitación, una que finalmente estaba lista para aceptar. El cambio de la comprensión privada a la realidad vivida no llegó con una sola decisión. Se filtró gradualmente, cambiando la textura de mis días antes de que comprendiera por completo lo que estaba sucediendo. Lo noté primero y cómo me preparaba para salir de mi apartamento cada mañana. Lo que antes era automático se volvió intencional. Me detenía más tiempo frente al espejo, no para criticar,
sino para reflexionar, para hacerme una pregunta que nunca antes se me había ocurrido. ¿Esto? ¿Te sientes como yo hoy? La respuesta a veces era incierta, a veces sorprendente, pero siempre honesta. Había una valentía silenciosa en esa honestidad. No la dramática que la gente celebra, sino la sostenida que te exige seguir eligiendo la alineación incluso cuando nadie te ve. Algunas mañanas me refugiaba en la neutralidad familiar, no por vergüenza, sino por cansancio. Otras mañanas me inclinaba hacia adelante, permitiendo que afloraran sutiles expresiones de mí misma. Ninguna de las dos opciones me parecía ya un fracaso. Estaba aprendiendo a escuchar en lugar de a ordenarme. Su guía se mantuvo firme, presente, sin presión. Tenía una forma asombrosa de notar el progreso que yo habría descartado como insignificante. Cuando mencioné, casi con disculpa, que había empezado a prestar atención a cómo me movía, sonrió y dijo: «Eso es encarnación. Significa que ya no vives solo en tu cabeza». Las palabras resonaron profundamente. Durante años, mi cuerpo había sido algo que gestionaba en lugar de habitar. Ahora, la sensación misma se sentía informativa, como la retroalimentación de una parte de mí que había ignorado durante mucho tiempo. A medida que mi consciencia se profundizaba, también lo hacía mi vulnerabilidad. Hubo momentos en los que el mundo parecía de repente más ruidoso, más intrusivo. Un comentario casual de un desconocido podía prolongarse más de lo debido. Una pregunta bien intencionada podía parecer un foco de atención. Tuve que reaprender a protegerme sin retirarme. Ese equilibrio era difícil e imperfecto. Algunos días lo conseguí. Otros días llevé el peso a casa y me senté con él hasta que se ablandó. Inesperadamente, llegaron momentos de afirmación de lugares que nunca habría predicho. Un amigo que notó un cambio y respondió no con sospecha, sino con calidez. Un compañero de trabajo que se adaptó sin comentarios, como si nada en mi cambiante presencia requiriera explicación. Estos momentos no borraron los más difíciles, pero me recordaron que el mundo era más variado de lo que mis miedos sugerían. No todos necesitaban que encajara perfectamente en sus expectativas. Internamente, el diálogo pasó del debate a la reflexión. En lugar de preguntarme si se me permitía sentirme así, comencé a preguntarme qué me estaban enseñando estos sentimientos. Aprendí que la identidad para mí no era una declaración, sino una práctica. Era algo con lo que me involucraba a diario con atención, cuidado y paciencia. Dejé de buscar una respuesta definitiva y comencé a confiar en el proceso de desarrollo. Una noche destaca con particular claridad. Me habían invitado a una pequeña reunión, informal y familiar. Sin embargo, la invitación despertó una ansiedad inesperada. No por quién estaría allí, sino por quién sería yo. Me quedé en mi habitación, sopesando opciones, sintiendo el viejo reflejo de minimizar mi yo resurgir. Entonces recordé algo que ella había dicho semanas antes. No le debes consistencia a las versiones de ti mismo que fueron construidas para la supervivencia. La frase se sintió como un permiso. En cambio, elegí la presencia. En la reunión, al principio estuve más callada de lo habitual, escuchando más que hablando. Poco a poco, sin embargo, me sentí relajada. Mi risa surgió con más facilidad. Mis gestos fueron espontáneos. Nadie reaccionó dramáticamente. La noche se desarrolló con una naturalidad ordinaria que me pareció extraordinaria. De camino a casa, me di cuenta de que no estaba repasando conversaciones en mi cabeza, buscando errores. Simplemente estaba recordando la calidez de la conexión. Esa comprensión marcó un punto de inflexión. Empecé a comprender que la autoaceptación no era un sentimiento que algún día alcanzaría y conservaría para siempre. Era una relación que requería mantenimiento, perdón y curiosidad. Algunos días me sentía profundamente alineada. Otros días me sentía fragmentada. Ambos eran parte del mismo viaje. Los cambios externos continuaron, sutiles pero acumulativos. Mi reflejo evolucionó no hacia una imagen idealizada, sino hacia algo reconocible y sincero. Ya no me sobresaltaba al verme reflejada en los espejos. En cambio, me sentía acompañada. Había una creciente sensación de continuidad entre mi mundo interior y mi expresión exterior. Y esa continuidad trajo una calma que nunca había conocido. Cuando surgían las dudas, como todavía ocurría, las trataba de manera diferente. Ya no intentaba silenciarlas. Escuché, reconocí sus preocupaciones y luego decidí no dejar que me guiaran. El miedo se convirtió en información en lugar de instrucción. Esa distinción me dio espacio para avanzar sin negar los riesgos que implicaba. A lo largo de todo esto, su presencia fue un hilo conductor constante. No como una guía que caminaba delante de mí, sino como alguien que caminaba a mi lado, ajustándose a mi ritmo. Nunca se atribuyó el mérito de mi crecimiento, nunca se posicionó como la razón.
En cambio, me reflejaba lo que ya estaba haciendo, ayudándome a verme con más claridad. Eso, me di cuenta, era su gracia. A medida que las semanas se convertían en meses, noté algo profundo. Ya no esperaba ni aprobación, ni certeza, ni el momento adecuado. Vivía tentativamente, sí, reflexivamente, siempre, pero plenamente de una manera que alguna vez creí reservada para otras personas. El viaje estaba lejos de terminar, pero había cruzado un umbral invisible. Ya no imaginaba una vida de alineación. La habitaba. Y en lo profundo de mi ser, bajo las preguntas y los pasos cuidadosos, había una creciente confianza, no solo en el camino, sino en mí misma. Sentía que la siguiente etapa me exigiría aún más honestidad, más resiliencia, más disposición a ser vista. Por primera vez, esa perspectiva no se sentía como una amenaza. Parecía una continuación de la misma promesa silenciosa que me había guiado desde el principio. Cuanto más me adentraba en esta vida, más me di cuenta de que la transformación no es un camino recto, sino una espiral que se ensancha. Volví a las mismas preguntas una y otra vez. Sin embargo, cada vez desde una perspectiva ligeramente diferente, con un poco más de comprensión y un poco menos de miedo. Lo que antes parecía confusión, ahora se sentía como complejidad. Y la complejidad, aprendí, no era algo que resolver, sino algo que vivir en el interior. Llegó una época en la que los cambios que había estado cultivando en privado empezaron a pedir reconocimiento público. Ni anuncios, ni explicaciones, solo constancia. Noté lo agotador que se había vuelto cambiar de versión según la habitación en la que entraba. El esfuerzo de compartimentar, que antes era mi mayor habilidad, ahora parecía estar desalineado con la honestidad que practicaba. No buscaba la visibilidad por sí misma. Buscaba la continuidad. Quería sentirme la misma persona donde quiera que fuera. Este deseo introdujo un nuevo tipo de tensión. No miedo al descubrimiento, sino miedo a la pérdida. Empecé a comprender lo que había estado protegiendo todos esos años. Estabilidad, previsibilidad, pertenencia tal como se había definido para mí. Soltar. De esas protecciones se sentía como aflojar el agarre de algo sólido mientras estaba parado en terreno desconocido. Hubo noches en las que me quedé despierto imaginando conversaciones que podrían nunca suceder, ensayando explicaciones que podría no necesitar nunca. La mente, cuando está ansiosa, es una excelente narradora. Lo que me estudió fue la creciente evidencia de mi propia resiliencia. Ya había sobrevivido años de silenciosa abnegación. Comparado con eso, la incertidumbre se sentía extrañamente negociable. Me recordé a mí mismo que no estaba borrando mi pasado. Lo estaba integrando. Cada versión de mí que había existido antes había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. No necesitaba rechazar esos yo para seguir adelante. Solo necesitaba dejar que tomaran decisiones por mí. Comencé a permitirme una expresión externa más consistente, sutil pero intencional. El resultado no fueron reacciones dramáticas, sino una recalibración gradual. Algunas personas se ajustaron sin hacer comentarios. Otros parecieron momentáneamente inseguros, luego siguieron adelante. Algunos me sorprendieron con una curiosidad reflexiva en lugar de un juicio. Cada respuesta me enseñó algo, no sobre ellos, sino sobre mi capacidad de mantenerme firme a pesar de todo. Del resultado. Hubo momentos de latigazo emocional, un día de tranquilidad seguido de un día de duda. Una sensación de confianza perforada por un comentario inesperado. Cuando eso sucedía, aprendí a hacer una pausa en lugar de caer en una espiral. Me preguntaba qué parte de mí estaba reaccionando, la presente o la antigua, aún preparada para la defensa. A menudo era la segunda. Nombrar esa distinción me dio espacio para responder en lugar de retirarme. Su presencia seguía siendo una fuerza estabilizadora, aunque evolucionaba a medida que yo lo hacía. Nuestras conversaciones pasaban de la exploración a la reflexión. Hablaba menos, escuchaba más. Cuando hablaba, era con una precisión que parecía merecida. No te estás volviendo visible, dijo una vez. Te estás volviendo coherente. La palabra aterrizó con una claridad que me dejó sin aliento. Coherencia. Eso era. La sensación de que las partes se alineaban, que ya no estaban en conflicto. Una tarde, experimenté un momento tan ordinario que casi se me escapó. Caminaba por un espacio lleno de gente, consciente de mí misma, pero no cohibida. Mi cuerpo se movía con naturalidad, mi atención hacia afuera en lugar de hacia adentro. No hubo cálculo, ni seguimiento, solo presencia. La comprensión me golpeó después, como un eco retardado. Así era como se sentía la tranquilidad. Ni perfección, ni certeza, solo atención sin fragmentar. Ese momento se convirtió en un punto de referencia.
Cuando las cosas volvieron a sentirse difíciles, como inevitablemente ocurría, recordé que la tranquilidad era posible, aunque la hubiera rozado, aunque fuera brevemente. No era una fantasía. Era una experiencia vivida. Ese conocimiento me ayudó a superar los días en que se requería paciencia, cuando el progreso parecía invisible. También comencé a comprender que la aceptación, tanto interna como externa, no se distribuye equitativamente. Algunos entornos me brindaron apoyo sin esfuerzo. Otros me parecieron densos, resistentes. Aprendí a elegir mis batallas con cuidado, a conservar la energía donde fuera necesaria e invertirla donde el crecimiento fuera posible. Esto no era evasión. Era discernimiento, una habilidad que nunca había aprendido cuando creía que la resistencia era lo mismo que la fuerza. A través de todo esto, mi relación conmigo misma se suavizó. Hablé con más amabilidad hacia mi interior. Permití el descanso sin culpa. Dejé de enmarcar la incertidumbre como un fracaso. La crítica interna que una vez dominó mis pensamientos se aquietaron, no se silenciaron, sino que se contextualizaron. Se convirtieron en una voz que podía escuchar sin obedecer. Para cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, la distancia se sentía asombrosa e inevitable. Todavía estaba transformándome, todavía adaptándome, todavía aprendiendo a vivir abiertamente sin sobreexponerme. Pero el centro se mantuvo. Confié en mí mismo como nunca antes. No porque tuviera respuestas, sino porque tenía integridad. Una tarde, mientras estaba de pie junto a mi ventana, viendo cómo la ciudad se convertía en noche, sentí una calma que no tenía nada que ver con la resolución. El camino por delante seguía abierto. Habría desafíos, malentendidos, momentos de fatiga. Pero también habría conexión, claridad y momentos de alegría espontánea. Ya no esperaba ser guiado. Caminaba con paso firme, intencionalmente, guiado por una gracia que me había enseñado a escucharme. Llegó un punto en que la pregunta ya no era si estaba cambiando, sino cuán abiertamente estaba dispuesto a vivir dentro de ese cambio. La comprensión no llegó como un desafío ni un reto. Llegó como una fatiga silenciosa. Estaba cansado de prepararme, cansado de traducirme, cansada de mantener partes de mi vida separadas como si pudieran contaminarse entre sí. La separación que una vez sentí necesaria ahora se sentía artificial, como muros construidos después de que la amenaza ya hubiera pasado. Fue entonces cuando lo que estaba en juego comenzó a sentirse real. No dramático, no catastrófico, simplemente real en la forma en que la vida cotidiana es real. Las decisiones importaban porque se acumulaban. Empecé a notar la frecuencia con la que suavizaba mi voz o ajustaba mi presencia sin pensar, y cómo esos ajustes ahora se sentían ligeramente deshonestos. No equivocados, exactamente, pero incompletos. No estaba traicionando a nadie más por ser cautelosa. Estaba traicionando mi propia coherencia. Empecé a practicar algo nuevo. Quedarme en conversaciones sin editarme a mitad de frase. Quedarme en mi cuerpo cuando la atención me rozaba. Quedarme con la incomodidad del tiempo suficiente para saber si era peligro o simplemente desconocido. La mayoría de las veces era esto último. La incomodidad, aprendí, a menudo indica crecimiento antes de indicar daño. Hubo momentos en que el viejo miedo surgió inesperadamente. Una sala llena de rostros desconocidos. Una mirada que se prolongó demasiado. Un silencio que se sintió pesado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera intervenir. El corazón se me aceleró, los hombros se me tensaron. Pero en lugar de retirarme, me concentré en mí misma. Me recordé dónde estaba, quién era y, lo más importante, que podía ocupar espacio sin justificación. El miedo no desapareció, pero dejó de dirigirme. Algo sutil también cambió en la forma en que la gente me respondía. No de forma universal, ni mágica, pero sí notable. Cuando dejé de disculparme por mi postura, los demás parecían menos inclinados a cuestionarla. Cuando me enfrentaba al mundo con calma en lugar de anticipar el rechazo, a menudo me encontraba con lo mismo. Me di cuenta de que gran parte de mi ansiedad anterior había sido una conversación conmigo misma, proyectada al exterior. Su papel en mi vida cambió de nuevo durante este periodo. Ya no necesitaba decir mucho. A veces su presencia era suficiente, un recordatorio constante de dónde había comenzado todo. Otras veces me reflejaba verdades que aún no había proclamado en voz alta. No te inmutas tanto, observó una vez, no como un elogio, sino como un reconocimiento. No me había dado cuenta, pero tenía razón. Mi sistema nervioso estaba aprendiendo un nuevo ritmo. Hubo una conversación, tranquila, superficialmente anodina, que se me quedó grabada. Hablé de mi miedo a ser malinterpretada, a quedar reducida a suposiciones. Ella escuchó y luego dijo: ser vista siempre corre el riesgo de ser simplificada, pero esconderse garantiza ser malinterpretada. La frase me impactó.
Había pasado años escondiéndome para controlar la narrativa, y eso solo me había borrado de ella. Esa noche, caminé a casa lentamente, dejando que la ciudad se moviera a mi alrededor. Presté atención a cómo mis pies tocaban el suelo, a cómo se regulaba mi respiración. Por una vez, no estaba ensayando el mañana. Estaba habitando el ahora. Su simplicidad se sentía radical. Empecé a tomar decisiones desde ese lugar. No decisiones impulsivas, ni declaraciones, sino decisiones con fundamento. Eligiendo entornos que me brindaran apoyo. Limitando el tiempo en espacios que exigían demasiado rendimiento, permitiéndome ser conocida gradualmente por elección propia en lugar de por accidente. Cada decisión reforzaba la anterior, creando una confianza que nunca antes se había cultivado. El espejo seguí siendo un testigo silencioso. No lo buscaba tan a menudo, lo cual me pareció significativo. Cuando me veía reflejado, notaba la poca tensión que aún se reflejaba en mi rostro. Parecía menos alguien preparándose para un juicio y más alguien esperando una conversación. La diferencia era sutil pero profunda. Ya no negociaba mi derecho a existir tal como era. Por supuesto, no todo se resolvió. Aún había momentos de dolor. Dolor por el tiempo perdido, por caminos no tomados antes, por versiones de mí misma que habían sufrido más de lo debido. Permití que ese dolor se instalara. No lo apresuré ni lo dramaticé. Lo dejé pasar, confiando en que reconocerlo era suficiente. Estaba aprendiendo que sanar no requiere espectáculo. A medida que esta fase se asentaba, sentía una creciente sensación de preparación, no para un final, sino para la integración. Los límites entre mi vida interior y el mundo exterior se estaban diluyendo, no desapareciendo, sino volviéndose permeables. No necesitaba dar explicaciones constantemente. No necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba permanecer presente y receptiva. De pie en ese umbral, sentí que el último paso de este viaje no se trataría de descubrimiento, sino de encarnación, de vivir lo aprendido con firmeza y gracia. Incluso cuando nadie me observaba, la idea no me intimidaba como antes. Se sentía como una continuación natural, una profundización en lugar de un salto. Respiré hondo y di un paso adelante, no hacia la certeza, sino hacia la confianza. Confianza en la guía silenciosa que me había traído hasta aquí y en mi propia capacidad de honrarla. Para cuando comprendí que la transformación se había asentado en mí, ya no la sentía como un acontecimiento hacia el que me dirigía. La sentía como un clima en el que vivía. La urgencia que una vez impulsaba cada pensamiento se había suavizado en algo más firme, algo más paciente. Me desperté sin ensayar. Seguí adelante con el día sin prepararme para el impacto. El constante zumbido de vigilancia que había definido mi vida interior durante tanto tiempo finalmente se había aquietado. Y en esa quietud, descubrí cuánto de mí había estado esperando hablar. Lo que reemplazó esa vigilancia no fue la confianza como la gente suele imaginarla. No fue la audacia ni la certeza ni la ausencia de miedo. Era familiaridad. Me había familiarizado conmigo misma, con mis ritmos, mis respuestas, mis necesidades. Sabía cuándo avanzar y cuándo descansar. Sabía cuándo la incomodidad exigía coraje y cuándo atención. Ese tipo de conocimiento no se sentía dramático, pero sí duradero. No desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles. Empecé a notar cómo mis días fluían juntos en lugar de fragmentarse. Ya no había una división nítida entre quién era yo sola y quién era con otros. Seguía adaptándome, seguía leyendo el ambiente, seguía eligiendo mis palabras con cuidado. Pero esas decisiones ya no parecían ocultamiento. Se sentían discernimiento. Ya no me escondía. Estaba conectando. Y esa distinción lo cambió todo. El espejo, antes un lugar de negociación, se volvió casi incidental. Al pasar junto a él, vi continuidad en lugar de contradicción. Vi a alguien cuya expresión coincidía con su interior, alguien cuya postura ya no se disculpaba por existir. No busqué validación allí. Simplemente me reconocí. Como se reconoce un lugar familiar después de un largo viaje. No con sorpresa, sino con alivio. Hubo momentos en que el dolor afloró silenciosamente, generalmente cuando menos lo esperaba. El dolor por el tiempo vivido bajo tensión. Por la suavidad retrasada, por la tranquilidad pospuesta, dejé que ese dolor existiera sin convertirlo en arrepentimiento. Ahora entendía que había hecho lo que podía con lo que sabía. La supervivencia me había enseñado habilidades que la autoaceptación ahora me enseñaba a liberar. Ambas lecciones importaban. Ninguna anulaba a la otra. Su presencia en mi vida había cambiado casi imperceptiblemente, pero profundamente. Lo que comenzó como guía se había convertido en resonancia. Ya no señalaba. Reflexionaba. No hacía preguntas para abrir puertas. Las recorría conmigo.
Me di cuenta de que la influencia más significativa que me había ofrecido no era dirección, sino fe. Fe en que llegaría a mí mismo sin prisas. Ese tipo de creencia te cambia. Te enseña a confiar en tu propio ritmo. Una noche, inmóvil mientras el mundo se movía a mi alrededor, sentí que algo encajaba por completo. No era una respuesta, ni una etiqueta, ni una conclusión, solo una alineación. La sensación de que mi vida interior y mi vida exterior finalmente estaban en diálogo. Dominando al otro. Ya no me traducía constantemente. Hablaba en un idioma que sentía nativo. Comprendí entonces que este viaje nunca se había tratado de demostrar nada. Ni al mundo, ni a mí mismo. Se trataba de permiso, de concederlo lenta y cuidadosamente. Permiso para sentir lo que sentía verdadero, para expresar lo que sentía natural, para vivir sin comprimirme en formas que hicieran que otros se sintieran cómodos a mi costa. Ese permiso, una vez otorgado, no necesitaba renovarse a diario. Se había convertido en parte de mí. El futuro ya no se sentía como una prueba para la que tenía que prepararme. Se sentía como una continuación. Todavía habría desafíos, malentendidos, momentos de fatiga. No era ingenuo al respecto. Pero también sabía algo con una certeza que nunca antes había tenido. Afrontaría esos momentos como yo mismo, no como una versión fragmentada diseñada para soportarlos. Los afrontaría completos mientras avanzaba, guiados no por el miedo ni la urgencia, sino por una serena gracia interior. Sentía una firmeza inquebrantable bajo mis pasos. Había aprendido a escuchar, a permanecer, a elegir la alineación en lugar de la evasión. La transformación ya no era. Algo me estaba sucediendo. Era algo que estaba viviendo. Y por primera vez en mi vida, eso me pareció suficiente.